Lo primero que vi fueron sus ojos. No su cara, no su ropa, no la mano que se extendió hacia mí con una firmeza que no pedía permiso. Sus ojos. Y en ellos había algo que no supe nombrar en ese momento, algo que ahora, meses después, reconozco como el peso de una verdad que ha estado esperando demasiado tiempo para salir a la luz. Me detuve en seco en medio de la acera, con la cartera de trabajo golpeándome el muslo y el café que acababa de comprar quemándome la palma de la mano. Era un martes ordinario. O eso creía yo. Señor, dijo él, y su voz tenía una calidad extraña, como si cada sílaba hubiera sido ensayada 1000 veces y aún así temblara. Soy el hijo que su esposa tuvo antes de conocerlo. El mundo no se detuvo. Eso es lo que la gente dice en las películas, que el tiempo se congela, que el aire desaparece. Pero no un taxi tocó el claxon detrás de mí. Una mujer con un cochecito de bebé me rozó el hombro al pasar. La ciudad siguió moviéndose con su indiferencia brutal mientras yo miraba a ese hombre de unos 27 o 28 años que tenía los pómulos de Valentina. Los mismos pómulos. La misma forma de la mandíbula. Y supe, con una certeza que no necesitaba de ninguna prueba, que me estaba diciendo la verdad. Me llamo Rodrigo Salcedo. Tengo 51 años. Soy arquitecto, trabajo en una firma mediana en el centro de la ciudad, y llevo 16 años casado con Valentina Ríos, a quien conocí en una cena de trabajo cuando ella tenía 32 años y yo 35. Nunca tuvimos hijos. No por falta de intentos al principio, sino porque con el tiempo dejó de ser una conversación que Valentina quisiera tener, y yo, estúpidamente, interpreté ese silencio como resignación compartida. Construí mi vida sobre una arquitectura de supuestos. Y ese martes, en una acera concurrida, ese edificio comenzó a crujir. Antes de seguir, dime en los comentarios desde donde me estás viendo. Necesito saber que no estoy solo en esto. El joven se llamaba Mateo. Me lo dijo mientras yo lo miraba sin poder articular una respuesta inteligente. Mateo Ríos. Había llevado el apellido de su madre toda su vida porque, según me explicó con una economía de palabras que denotaba práctica, nunca conoció a su padre biológico. Había crecido con su abuela en Córdoba, enviado allí cuando tenía semanas de nacido. Su abuela había muerto el año anterior, y entre sus cosas, Mateo encontró cartas. Cartas que Valentina había escrito durante años, dirigidas a un hijo al que nunca fue a buscar. No vengo a causarle problemas, dijo Mateo, y yo detecté en esa frase la misma fragilidad que uno pone en las palabras cuando en realidad no sabe qué otra cosa decir. Solo quería conocerla. Y pensé que usted debería saberlo antes. Le pregunté si había hablado con ella. Me dijo que no. Que había llegado a la ciudad 3 días atrás, que había encontrado la dirección de nuestra empresa a través de registros públicos, que había estado parado en esa misma esquina la tarde anterior sin atreverse a acercarse. Me entregó un sobre con fotocopias de las cartas y su número de teléfono, y antes de que yo pudiera formular la primera pregunta coherente entre las docenas que se agolpaban en mi garganta, asintió levemente, como si comprendiera que yo necesitaba aire, y se alejó calle abajo. Me quedé parado con el sobre en la mano durante un tiempo que no supe medir. Esa noche no dije nada. Valentina llegó a casa a las 7:30, como siempre, con esa puntualidad suya que yo siempre había admirado y que de pronto me parecía otra cosa, una precisión calculada. Una vida de compartimentos perfectamente sellados. Cenamos. Hablamos de cosas sin importancia, una gotera en el baño de visitas, una serie que ella quería empezar a ver, el cumpleaños de mi hermana el mes siguiente. La observé de una manera que nunca antes la había observado, buscando la grieta. Y la grieta estaba ahí, había estado ahí siempre, y yo simplemente nunca había tenido razón para mirar. Esa noche, cuando ella ya dormía, leí las cartas. Eran 16 años de cartas. La primera, escrita con la letra temblorosa de una mujer joven, comenzaba con las palabras hijo mío y terminaba con una disculpa que se extendía por 2 páginas y que no justificaba nada. Valentina tenía 19 años cuando quedó embarazada. El padre era un hombre casado que desapareció antes de que ella pudiera decirle nada. Su familia,
conservadora hasta la médula, le dio una única opción: entregar al bebé a la abuela materna en Córdoba y no volver a mencionar el asunto. Y Valentina, con 19 años y ningún recurso, obedeció. Pero no olvidó. Las cartas eran la prueba de que no olvidó nunca. Las escribía cada año, en el cumpleaños de Mateo, describiendo su vida, sus arrepentimientos, sus preguntas sobre cómo sería él. Nunca las envió. Las guardó en un cajón en casa de su madre, que las pasó a la abuela de Mateo, que las guardó entre sus cosas y se las dejó en herencia a un nieto que no sabía que existían. Doblé las cartas, las guardé en el sobre, y me senté en la oscuridad de la sala durante horas. No era rabia lo que sentía. Era algo más complicado, más difícil de domesticar. Era la sensación de haber construido una vida con alguien y descubrir que esa persona tenía un cuarto cerrado con llave que nunca te mencionó. No porque te quisiera menos, sino porque el miedo a perder lo que tenía era más grande que la confianza en lo que habíamos construido juntos. Y eso, de alguna manera, dolía más que cualquier traición activa. Era el daño de la omisión, silencioso y profundo como una fisura en la cimentación. Tardé una semana en decidir cómo actuar. 7 días en los que viví junto a Valentina con normalidad aparente, respondiendo sus preguntas, compartiendo su cama, sosteniendo conversaciones que para ella eran ordinarias y para mí eran un ejercicio extenuante de contención. No lo hice por crueldad. Lo hice porque necesitaba entender primero qué era lo que quería de todo esto. Y también porque Mateo merecía algo mejor que ser el detonador de una explosión doméstica que no era su responsabilidad. Llamé a Mateo el jueves de la segunda semana. Hablamos durante casi 2 horas, caminando yo por un parque cercano a la oficina, él desde una habitación de hostal en la que llevaba ya 10 días gastando sus ahorros. Me habló de su infancia con su abuela, de cómo siempre supo que había una madre en algún lugar pero aprendió a vivir sin hacer esa pregunta en voz alta porque la respuesta que recibía siempre era silencio o evasión. Me habló de cómo encontró las cartas dentro de una caja de zapatos forrada con papel de flores bajo la cama de su abuela. De cómo leyó la primera carta con las manos temblando y no pudo parar hasta leer la última. De cómo sintió, por primera vez en su vida, que su abandono no había sido indiferencia sino cobardía, y que la diferencia, aunque no lo curaba todo, sí importaba. Si esta historia te está tocando de alguna manera, tómate un momento para dar like y suscribirte. Eso ayuda muchísimo a que este canal crezca. Acordé encontrarme con Valentina un sábado por la mañana. Había elegido el sábado porque era el día en que no había prisa, no había excusa para salir corriendo al trabajo, no había estructura de horario que pudiera usar como escudo. Le dije la noche anterior que quería hablar con ella de algo importante, y vi en su cara el miedo instantáneo de quien sabe, en algún nivel, que la conversación pendiente lleva más tiempo esperando de lo que el interlocutor cree. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con los 2 cafés entre nosotros como una frontera pequeña y simbólica. Le pregunté si había algo que quisiera contarme. Usé esas palabras exactas, sin acusación, sin filo. Solo la pregunta. Y la vi dudar. La vi calcular durante un segundo si podría mantener el compartimento sellado un poco más. Y luego la vi decidir que no. Tuve un hijo, dijo. Y el peso con el que lo dijo era el peso de 28 años. Me lo contó todo. Con lágrimas que no parecían performativas sino el resultado de una compresa que lleva décadas sobre una herida. El hombre casado, su familia, la decisión que no fue realmente una decisión sino una rendición, las cartas que escribió cada año porque necesitaba creer que de alguna manera llegaban. O que al menos existían como prueba de que ella no había dejado de pensar en él. Me contó que cuando me conoció a mí, yo representé para ella una vida nueva, una posibilidad de ser alguien distinto a la chica que había obedecido cuando no debería haberlo hecho. Y que el silencio sobre Mateo fue, al principio, protección de esa nueva versión de sí misma, y luego fue miedo a perderme, y luego fue una costumbre tan arraigada que ya no sabía cómo romperla. ¿Y si te dijera que él está aquí?, pregunté. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían existido en esa cocina antes. Era un silencio vivo, lleno de latidos. ¿Qué? Mateo Ríos está en esta ciudad. Llegó hace 2 semanas.
Me encontró en la calle. La vi desmoronarse de una manera que no tenía nada de dramática y todo de real. No fue un colapso teatral. Fue el colapso específico de alguien que ha sostenido algo enormemente pesado durante demasiado tiempo y de repente le quitan el peso de las manos y los brazos no saben cómo quedarse quietos. Quédate conmigo, porque lo que pasó después lo cambió todo. Llamé a Mateo ese mismo sábado por la tarde. Le pregunté si estaba listo. Me dijo que sí con una voz que no sonaba segura pero tampoco sonaba falsa. Lo recogí en el hostal con el coche, y durante el trayecto no hablamos mucho. Le dije que ella sabía que él estaba aquí. Le dije que estaba asustada. Le dije que el miedo de Valentina no era excusa para nada, pero que sí era real, y que él merecía saberlo. Entraron en la sala y se miraron durante lo que pareció un tiempo geológico. Valentina tenía los ojos enrojecidos de las horas anteriores. Mateo tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón con esa postura de quien intenta ocupar el menor espacio posible. Y entonces ella dio un paso hacia él, y dijo su nombre, y él cerró los ojos brevemente, como quien escucha por primera vez una palabra en su idioma después de años en el extranjero. No voy a describir lo que siguió como si fuera mío. No lo era. Yo me quedé en el umbral de la sala, a una distancia que era respeto y también era la distancia exacta de alguien que comprende que hay cosas que pertenecen a otras personas, aunque sucedan en tu propia casa. Lo que sí puedo decir es lo que sucedió en las semanas siguientes. Valentina y Mateo comenzaron a verse, primero con la torpeza de dos extraños que comparten un apellido y una historia no elegida, luego con algo que no se puede nombrar fácilmente pero que se parece al reconocimiento. Yo fui testigo de eso desde una posición que no era cómoda pero sí era honesta, la posición de alguien que ha decidido que el amor no es solo lo que se construye sino también lo que se repara. Valentina y yo tuvimos muchas conversaciones más. No todas fueron suaves. Hubo noches de preguntas que llegaban a las 2 de la madrugada y no encontraban respuestas limpias. Hubo momentos en que sentí que el suelo bajo nuestro matrimonio era menos sólido de lo que había creído. Pero también hubo algo que no esperaba, la sensación de que, por primera vez en 16 años, vivíamos en la misma casa completa. Sin el cuarto cerrado. Sin la grieta disimulada bajo la pintura. No te voy a decir que todo quedó perfecto. La vida no funciona así, y yo he aprendido, a los 51 años, a desconfiar de los relatos que terminan con todos los bordes bien pulidos. Lo que quedó fue esto. Valentina recuperó algo que había enterrado tan profundo que ya casi no recordaba dónde. Mateo encontró a alguien que admitiera, sin justificación, que lo había fallado. Y yo descubrí que el hombre que se detuvo en mi camino ese martes de café y cartera no era una amenaza sino, de alguna manera extraña y no pedida, un maestro. Porque él me enseñó algo que no está en ningún libro de arquitectura, que las estructuras más sólidas no son las que nunca se cuartean, sino las que, cuando la grieta aparece, se abren al refuerzo en lugar de seguir fingiendo que la grieta no existe. A veces pienso en ese momento en la acera. En sus ojos. En los pómulos de Valentina. En el café que se enfriaba en mi mano mientras el martes ordinario dejaba de serlo para siempre. Y me pregunto cuántas vidas paralelas cargamos sin saberlo, cuántos secretos de las personas que amamos caminan a nuestro lado sin que los veamos. ¿Cuántas veces la verdad ha estado a punto de detenernos en la calle y nosotros la hemos esquivado sin saber que la esquivábamos? Ahora te pregunto a ti, ¿hay alguien en tu vida que carga algo que tú no sabes, algo que cambia la historia de lo que crees conocer? Y si lo supieras, si se detuviera frente a ti esta tarde y te lo dijera en plena calle, ¿qué harías con esa verdad?